Hola a todos. Hoy vengo con un proyecto para construir un SAI o UPS. Un SAI es un dispositivo que se encarga de alimentar algo cuando la luz se va. Cuando tenemos un corte eléctrico o tenemos una bajada o tenemos algo que no funciona bien. Para ello he pensado hacerlo con unas baterías de ion litio y ya de paso que me alimentase el NAS, porque especialmente lo quiero para el NAS, un NAS que tengo de la casa Synology, que no se apague bruscamente y de paso que me alimentase también el modem router. Entonces, en el caso de que la luz faltase, pues no tendría problema con el acceso ni a las páginas web, ni al blog, ni a mis datos. Bien, pretendo construirlo con Arduino, para que Arduino de alguna forma muestre la información en algún tipo de pantalla. He estado pensando en hacerla con una pantalla de un Nokia 5110, que Arduino es capaz de controlarla. Ya he estado haciendo algunas pruebas. Por aquí estaba haciendo pruebas con las pantallitas y el Arduino, el Nano, esta versión tan chiquitita y tan apañada que nos puede servir para este proyecto. O no sé si utilizar ya otra pantalla de otro calibre, o no sé si utilizar ya otra pantalla de otro calibre, como es esta, por ejemplo, que todavía la tengo aquí, no la he abierto ni nada. Esta es una pantalla color táctil de 2,8 pulgadas con una resolución de 320 x 240, que también es para Arduino. No sé si poner este tipo de pantalla o otra más sencilla como la que he dicho de Nokia. En principio la función táctil no creo que no sea muy útil. En todo caso de que haya que poner algún tipo de configuración se pondría a través de un pulsador o algo. Yo creo que la pantalla de Nokia es más indicada para este caso. Pero no sé, en principio creo que lo vamos a hacer así, con la pantalla de Nokia. Entonces vamos a ver, explico un poco por encima el diseño de este SAI. En principio yo tengo un NAS y tengo el router. He estado mirando, el NAS se alimenta a 12 voltios y tiene un consumo máximo de 5 amperes, aunque el NAS normalmente consume bastante menos. Lo que pasa es que la fuente de alimentación que trae está sobredimensionada. Y el router que consume bastante menos, pero el router se alimenta a 15 voltios. Yo he pensado en alimentarlo todo con una fuente de 12 voltios, corriente alterna, de esta línea de 12 voltios, entrar a un regulador DC-DC step down que la baje a 5 voltios. Con esta tensión de 5 voltios aplicarla a un módulo de carga de baterías de iones de litio, ¿vale? Que es este sería el pad de batería, que las voy a conectar todas en paralelo. Tengo 4 baterías, he pensado en poner 4 baterías 18650 recicladas de un portátil viejo. Y esta sería el pad de batería. Luego, de aquí, de la línea principal de 12 voltios, alimentaría un relé que en el momento de haber alimentación en la línea cerraría y alimentaría a través de estos contactos por aquí las cargas que tuviesen, que en principio iban a ser 2. Podemos poner aquí las cargas que queramos, configuradas de la forma que queramos según lo que queramos alimentar, porque normalmente los SAI lo que hacen es elevar la tensión a 220 voltios. Pero todo ese proceso conlleva un derroche de energía que pienso que no nos podemos permitir cuando lo que queremos alimentar son dispositivos que funcionan a 12 y a 15 voltios. Es absurdo elevarla
a 220 voltios para luego ponerle una fuente de alimentación que la vuelva a bajar. Todos esos procesos consumen bastante energía. Y la eficiencia de las fuentes de alimentación pues restaría capacidad al tiempo de batería que tuviese ese SAI. Normalmente los SAIs comerciales lo que hacen es elevar todo a 220 voltios. Pero yo en este caso lo que he querido es intentar aprovechar al máximo la energía del pad de batería. Y pienso hacerlo de esta forma. Bueno, como decía, siempre que hubiese alimentación de 220 voltios, bajada con una fuente a 12, este relé entraría y pasaría los 12 voltios, los pasaría a través de estos contactos a la zona de las cargas, que son estas. En la zona de las cargas yo he previsto las dos salidas, pero ya digo, podemos prever más salidas o menos, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Yo he previsto una salida de 12 voltios y una de 15. A través, porque aquí tenemos 12 voltios. Aquí yo colocaría una fuente DC Step Up de 12 voltios. ¿Por qué hago esto? Lo veremos más adelante. Aunque la tensión que venga por aquí son 12 voltios, esta fuente, si en la entrada tiene 12 voltios, no va a hacer nada. Va a seguir dejando los 12 voltios, puesto que yo la voy a dejar configurada a 12 voltios. Entonces esta fuente seguirá suministrando los 12 voltios a la salida. Y esta, que es otra DC Step Up, la configuraré a 15 voltios. Y esta, pues nada, cogerá estos 12 voltios de aquí y los subirá a 15 voltios. Y de esa forma tendremos alimentados las dos salidas. En el caso de que, por supuesto, aquí está Arduino conectado, monitorizando todo lo que hay. En principio, la forma de monitorizar Arduino que he pensado es a través de la tensión, que fuese capaz de medir la tensión de las baterías y ver si la tensión de 12 voltios externa está activada o no, para que nos lo muestre en el display y obre en consecuencia. Entonces, en el momento que faltase la luz, faltase la corriente, este relé caería. Caería quedándose en la postura en la que está pintada. Entonces ahora la carga sería alimentada a través del pack de baterías directamente. ¿Vale? Este sería un relé que lo controla Arduino, que ahora explico cómo funciona. Sería alimentada directamente a través del pack de baterías. Con lo cual ahora en esta línea tendríamos de 3 a 4,2 voltios. Y las fuentes Step Up se encargarían de elevarlo a 12 y a 15. Si os habéis fijado antes, aquí he pintado un condensador, aunque no se ve mucho, pero aquí hay un condensador y aquí hay otro. La intención de ese condensador es que absorba los picos que se puedan originar al cambiar la tensión. Luego pondremos el osciloscopio y veremos la salida si realmente tiene algún pico muy grande o no, en las pruebas que hagamos. Pero en principio yo he pintado los condensadores, que podrían ser condensadores de una capacidad alta, para que absorban bien los picos. La misión de Arduino. En principio, la misión de Arduino sería en este caso, primero, vigilar la batería, porque estos módulos de carga, este módulo de carga para cargar la batería sí, pero a la hora de descargarla tienen limitaciones y no de 1 ampere de consumo, y nosotros creo que vamos a exceder esa cifra. Entonces lo vamos a alimentar directamente. ¿Y qué pasa con esto? Muy bien. Pues mira, Arduino en principio va a coger la señal de 12 voltios y a través de un divisor resistivo la vamos a meter por una entrada. Ya sabemos que las entradas de Arduino, como mucho la tensión es de 5 voltios. Entonces aplicamos un divisor resistivo y obtenemos aquí una tensión de 5 voltios. En una entrada ya tengo yo una entrada donde figura si hay tensión de red o no hay tensión de red. Arduino lo voy a alimentar de la salida de 12 voltios, donde siempre vamos a tener tensión, aunque no haya tensión de red. En la entrada A0, vamos a obtener en este punto la tensión del pack de baterías. Con eso voy a poder programar en Arduino un tiempo y voy a poder programar, voy a poder saber el porcentaje de batería que me queda.
¿vale? Y Arduino, cuando la tensión se acerca a los 3 voltios, a través de este relé, que este relé entra al principio, cuando Arduino se inicializa, entra y se queda cerrado. Este relé va a mantenerse cerrado hasta que Arduino detecte que el par de batería llega a 3 voltios. En el momento que el par de batería llega a 3 voltios, que es la tensión más baja a la que las baterías se pueden quedar, bueno, puedo bajarla un poco más, pero con 3 voltios es un margen bastante de seguridad, pues me abriría este relé. Entonces cortaría alimentación y se apagaría todo. También pienso colocar en Arduino una forma de vigilar el consumo a través de un chan que me voy a construir. He estado mirando cómo hacerlo con resistencias a lo mejor de un ohmio o de menos, porque de un ohmio la potencia va a exceder bastante y tendría que colocar una resistencia bastante grandota. Entonces en eso es lo que estoy ahora trabajando, porque ya sabemos que las entradas analógicas, a través del chun yo podía obtener la tensión que hay en este punto, y conociendo la resistencia del chun tendría directamente la intensidad que circula del pad de batería hacia afuera. Teniendo la intensidad podría calcular, aparte de mostrarla en pantalla, podría calcular el tiempo de batería que nos quedará. Entonces la idea es coger y hacer un chan aquí y conocer la intensidad, el consumo de toda la carga. Las tensiones que aceptan las entradas analógicas de Arduino ya sabemos que son 5 voltios. A la hora de leer la tensión de las baterías no había problema, porque ya sabemos que está entre 3 y 4,2. Con que aquí nos serviría perfectamente. Pero a la hora de conocer la intensidad, para tener algo factible, colocando una resistencia, por ejemplo, de 1 ohm, si tenemos 5 amperes de consumo, pues tendríamos en este punto los 5 voltios. Probablemente haya más de 5 amperes en alguna ocasión, con lo cual no me vale eso. Pues podríamos colocar una resistencia de medio ohm. Y aquí probablemente tendríamos una caída inferior. Si colocamos una resistencia de medio ohm, si colocamos una resistencia de medio ohm, la tensión sería inferior, sería 2,5 en el caso de tener 5 amperes de consumo. Con lo cual ya adaptaríamos esto a escala. ¿Qué problema veo? Bueno, pues que la potencia en una resistencia viene dada por la fórmula de la propia resistencia multiplicado por la intensidad al cuadrado, la potencia que tiene que disipar. Si la resistencia es de medio ohm y la intensidad fuese 5 amperes, 25, 5 al cuadrado 25, estaríamos hablando de 12,5 vatios. Luego tendríamos una resistencia aquí que estaría perdiendo bastante energía, disipando 12,5 vatios en forma de calor. Si bajásemos más esta resistencia, ya la tensión se nos vendría demasiado abajo. Y yo no quiero tener aquí una resistencia que esté disipando tanto calor y desperdiciando tanta energía de mi par de batería. Con lo cual la idea del chun en principio la he descartado un poco. Pretendo solucionarla a través de unos módulos de control de tensión y corriente que venden para Arduino, que lo tengo pedido, que se encargan de censar la corriente y la tensión y mandar la información a Arduino. Estos módulos vienen construidos con otra circuitería, con un chip que llevan, y son capaces de medir intensidad. Llevan un chun, pero la resistencia que llevan creo que es de 0,01 ohm. Si nosotros aplicásemos eso en nuestro caso, intentando construirlo con la circuitería de Arduino, que como mucho coge 5 voltios, de 0 a 5 voltios, y eso lo transforma en un valor entre 0 y 1023. Eso es lo que hace Arduino. Yo meto por aquí una tensión
Arduino le asigna un valor entre 0 y 1023 dependiendo del nivel de la tensión. Es decir, 5 voltios equivaldría a 1023 y 0 voltios a 0. Progresivamente va cogiendo valores de en medio y lo interpola. ¿Qué problema es el que veo si yo coloco una resistencia de 0,01 ohm? Que el problema de la potencia me lo solucionaría, porque entonces la potencia a disipar sería muy baja. Suponiendo que consuma 5 amperes, son 25 por 0,01, es un valor muy bajo de potencia y no habría problema. El problema que yo tengo es que esta tensión que se generaría con esta resistencia sería muy baja. Pues haciéndolo, la tensión es igual a la resistencia por la intensidad, la ley de Ohm. Si colocamos una resistencia de 0,01 y la intensidad estamos hablando que puede ser en torno a 5 amperes, tendríamos 0,05 voltios. 0,05 voltios 0,05 voltios para Arduino es una tensión muy baja. La escala sería muy baja. ¿A qué equivaldría esto? Pues vamos a calcularlo. Vamos a hacer un cálculo aproximado. Vamos a coger la calculadora y vamos a plantear una simple regla de 3. Sabemos que el Arduino asigna un valor entre 0 y 1023. Si 5 voltios equivale a 1023, 0,05 voltios, que es el máximo que vamos a tener en una resistencia de valor 0,01 ohm, por la ley de Ohm, que ya sabemos que esto es igual a R por I, y tendríamos una tensión de 0,05 en caso de que fuera 5 amperes. Sería X, es decir, si 5 voltios son 1023, 0,05 sería X. En ese caso tendríamos que sería 1023 por 0,05 partido de 5, que eso equivale a 1023 por 0,05 partido de 5. Y estaríamos hablando, 1023 multiplicado por 0,05 dividido entre 5. Sí, es que no veía la coma. Estaríamos hablando de 10,23. Redondeando, porque Arduino trabaja con valores enteros, serían 10. Es decir, que yo como máximo tendría 10 para el valor de 0,05. Es decir, para el valor de 5 amperes de consumo tendría 10 y para el valor de 0 amperes tendría 0. Los saltos de escala de entre 0 y 10 son 10 unidades, es decir, entonces entre 0 y 5 amperes lo que tendrían son 10 saltos de escala. Es decir, solo podría detectar intensidades de 0, 0,5 amperes, 1 amper, 1,5, 2, 2,5. Los saltos irían de medio en medio amperes. En principio no sé si lo voy a hacer así, porque creo que medio amper es bastante grueso. Nos serviría para calcular aproximadamente el tiempo de batería que nos queda, pero no con la exactitud que pretendo. Entonces pretendo esperar que llegue ese módulo en el momento que tenga que trabajar en esa parte del circuito. Muy bien, pues seguimos. Vamos a ver cómo lo construimos. Para la construcción he pensado en estos materiales que tengo por aquí. Tengo por aquí 4 celdas 18650 recicladas de un portátil viejo con estas capacidades de carga. Las capacidades de carga las he obtenido pues a través, al principio las obtenía con un módulo de carga que tenía, con un módulo de pruebas que tengo por ahí para medir batería, pero luego he pasado
a utilizar este cargador, del cual hablaremos, haremos un vídeo y hablaremos de él porque es bastante apañado. El Litocala, el Li500. Es un cargador bastante bueno que sirve para bastante tipo de batería y también te hace pruebas de las mismas. Te dice la resistencia interna y la capacidad que tiene a través de unos test. Los test que me ha hecho en esta batería me ha sacado estas capacidades, perdón. 1359, 1355, 1287 y 1318. Esas serían las capacidades que tienen estas pilas actualmente. Un relé de 5 voltios para Arduino, con el que pretendo controlar lo que decía antes en la circuitería de conexión y desconexión de la batería, como habíamos visto aquí, en esta parte. Ese relé lo va a controlar Arduino, entonces mejor que sea un relé de 5 voltios. Otro relé de 12 voltios, que es el que va a ir a la entrada de tensión de alimentación, con su bobina principal de 12 voltios y lleva doble contacto, doble circuito, con un contacto, con dos contactos normalmente abiertos y dos contactos normalmente cerrados. La pantalla táctil, que no creo que la vaya a emplear, pero en principio la pongo aquí. Unos zócalos para baterías 18650 para no soldar directamente las baterías. Hay gente en YouTube que suelda directamente las baterías. Esto en principio es bastante perjudicial para una celda de ion litio, porque al darle calor, la unión de las puntas la destruimos. Entonces hay que darle calor muy rápidamente. Yo prefiero utilizar zócalos de batería, con lo cual las baterías las voy a poder cambiar en caso de que se estropeen, porque con el tiempo se estropean. Las voy a poder cambiar o poner una, dos, tres, cuatro, las que necesite. Si quiero ampliar, pues pongo otro zócalo. Los zócalos son bastante baratos y me evito tener que andar soldando las baterías, cosa que no me gusta nada. En principio las voy a conectar todo en paralelo, como están estas. Y iremos viendo. Una caja para albergar el proyecto. Esta es una caja de Beleman, que no son caras, ¿eh? Estas cajas no son nada de cara. Quedan bastante bien. Un Arduino Nano que tengo aquí, pequeñito, que con eso es suficiente. Y la pantalla de un Nokia 5110, que va bastante bien a través de Arduino. Estas pantallas se comunican a través de 5 hilos, que yo las he visto conectadas directamente al Arduino, pero estas pantallas trabajan con una tensión de 3,3 voltios en sus señales y Arduino suministra 5 voltios. Yo las he visto por ahí conectadas directamente y dicen que funciona. Yo he probado, la he conectado directamente, funciona, pero no me convence mucho el funcionamiento porque veo que hace cosas raras. Entonces he puesto resistencia de 10K en cada una de sus líneas y la verdad que así sí funciona bien. Lleva 5 hilos, uno de alimentación, uno de masa y otro que controla el contraste, que lo podríamos controlar, la luz de fondo, que la podríamos controlar también a través de una entrada de Arduino, sería totalmente posible, y con ella controlaríamos la luz del display. Y en principio no tengo nada más. Bueno, tengo también por ahí los módulos Step Down y Step Up, que eso ya los conocemos todos. Sabemos cómo funcionan porque en vídeos anteriores los he estado mostrando. Tengo por ahí el módulo de carga. Y en principio nada más. Yo creo que con eso nos valdría. Por supuesto las clavijas de alimentación, eso que lo haríamos a través de conectores macho-hembra de este tipo. Por ejemplo, que tengo yo aquí las hembras y los machos. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. He estado trabajando en el software de Arduino un poco. Tenemos conectada la pantalla a través de las 5 líneas y 5 resistencias
desde la salida de Arduino digitales D8 a la D12. Vale, tenemos conectado a la D2, a la D7, a modo de prueba, una salida que vamos a conmutar entre GND y 5 voltios, ¿vale? Que esa entrada, perdón, le va a decir a Arduino si está conectado o no está conectada a la alimentación externa. Es la que pasábamos antes por el divisor resistivo que teníamos en el esquema, que era este. Pues esta entrada, aquí la he simbolizado por D1, pero la he configurado como D7. Y la otra entrada, que la tenía aquí en modo de prueba, está conectada a la entrada 0, ¿vale? Que es la que dice si está funcionando o no está funcionando. Es una entrada de salida que Arduino sabe si está funcionando, la activa, y si no, la desactiva. Esa la pretendo utilizar para controlar el relé de Arduino. El relé que simbolizábamos en el esquema aquí. ¿Vale? Y esa sería la entrada D5. Creo que está conectada, no, a la D6, perdón. La tengo conectada ahora mismo a la entrada de tensión para saber si está actuando o no. ¿Vale? A la entrada A0, que es donde va a ir la batería. En principio lo vamos a desconectar y ahora la probaremos. Bien, pues vamos a alimentar Arduino con 12 voltios. Y en la pantalla que nos sale, no sé si se verá bien, yo creo que sí, que se ve. Nos sale una información, SAI, trasteando con electrónica, y ahora mismo estaría en descarga, ¿vale? 0% porque no tiene nada conectado. Como dije antes, esta es la entrada que nos conectaría. Por ejemplo, si lo conecto a 5 voltios nos dice cargando, y si lo conecto a 0 voltios nos dice descarga. A través de esa señal entraría la información si tenemos activado externo la alimentación o no. Ahora la otra que está midiendo sería la salida de A0. A0 nos estaría midiendo la tensión de la batería. Entonces tengo aquí una batería, pero mejor para simbolizar la batería y ver cómo actúa el porcentaje. El porcentaje es un cálculo, luego mostraré el código. Y en la entrada A0 voy a pinchar una fuente de alimentación y vamos a ir variando el voltaje de la fuente de alimentación. Y así vemos cómo actúa el porcentaje. Negativo lo vamos a conectar aquí mismo. Y positivo a la entrada que nos va censando. Vale. Ahora mismo está a 1,2, luego está a 0%. A partir de aquí yo lo he configurado a 2,8 el mínimo. Que se descargasen hasta 2,8. 2,8 me dice que es un 2%. Si bajamos un poco de 2,8 ya diría 0%, correcto. Y ya por ejemplo 3 voltios sería un 17%. 3 voltios y medio, vamos a ver, 3,5 sería un 54%. Y ya si vamos subiendo, por ejemplo, los 4 voltios serían un 91% y los 4,2 sería el 100%. Como va marcando en la pantalla. Entonces vemos como eso actúa perfectamente. Lo otro que tenía era la salida. Y para testear la salida estaba aprovechando la misma entrada. Que funcionase bien. Entonces voy a conectar D6, que es la que va a gobernar el relé de 5 voltios de Arduino, que nos va a conectar o desconectar las baterías en caso de que bajen de una cierta tensión. Ahora mismo lo tengo configurado como para que me lo conecte y me lo desconecte a la descarga, ¿vale? Entonces ahora mismo esa salida está desactivada, puesto que nos marca aquí 0%. En el momento en que yo ponga esto a cargar, está en descarga. Debería de subir
al 100%, correcto. Luego está actuando bien. Muy bien, pues esa salida la voy a configurar para que active el relé desde el principio y lo desactive solo y únicamente cuando la batería llegue a un 2,8%, que es la tensión que he elegido para que se desconecte el kit. También he estado pensando de, en vez de utilizar Arduino, utilizar otro tipo de módulo que tuviese comunicación con Wi-Fi. Sería interesante que el SAI nos avisara a través de algún tipo de mensaje o de software al móvil que se está quedando sin batería o que se ha ido la luz en la casa o el tiempo que le queda. Esto lo haré más para adelante. Primero voy a hacerlo con Arduino, y porque tengo por ahí otro módulo con el ESP8266, pero todavía ese módulo no lo he trabajado mucho, no lo conozco bien y tengo que profundizar un poco más en él. Tengo pedido un ESP8266, la pastilla solo en vez del módulo, con la idea de que cuando lo conozca podéis incluso conectarlo a Arduino y que Arduino lo controle. Pues muy bien, vamos a pasar a ver cómo vamos a construir el SAI.